El día 141 de la guerra, Polonia y Bulgaria rompen con el mito y el sonambulismo japonés. Bienvenidos a bordo, amigos de ¿Qué hablan Geo? Encendemos los sensores tácticos y pasamos de inmediato el bisturí clínico sobre la farsa de los relatos cooperativos oficiales. Hoy es 18 de julio de 2026 y el tablero geopolítico global está sufriendo fracturas irreversibles en tiempo real. Así pues, una vez más, les digo, bienvenidos a la mesa de operaciones de qué hablan Geo con Rodolfo. En la transmisión de hoy realizaremos una autopsia rigurosa a tres frentes que se caen a pedazos. Primero nos vamos al arenero de Oriente Medio en su día 141, donde la física de los misiles iraníes ha destrozado los centros neurálgicos del CENTCOM y ha dejado bajas oficiales en Jordania, que el Pentágono ya no puede ocultar. Segundo, desclasificamos el sonambulismo militar y la fantasía de guerra de la élite de Tokio, cuyo delirio belicista arrastra el yen hacia un colapso financiero histórico. Y finalmente ejecutamos el desmontaje anatómico de Europa del Este, esa rebelión interna en el búnker de Kiev, la purga corrupta de sus ministros y el portazo histórico de Polonia y Bulgaria que destruye el mito de la solidaridad de la OTAN. Así pues, una vez más, amigos, sin anestesia, sin pasarelas ideológicas, datos materiales puros y duros. Iniciamos. El día 141 y la guerra total contra la infraestructura. Teherán acaba de patear el tablero diplomático. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, a través de su viceministro Qasem Garibabadi, anunció oficialmente la suspensión total de todos sus compromisos bajo el Memorándum de Entendimiento MOU. Era de esperarse, ¿no? Ese MOU con Estados Unidos y el Acuerdo Marco de Islamabad. La declaración clínica de Garibabadi expone que Washington ha pisoteado y paralizado de facto cualquier canal de negociación. Ya no hay diplomacia por teléfono, lo que queda es la física de los misiles. ¿Por qué se llega a este punto de no retorno, amigos? Porque el CENTCOM, bajo la justificación de respaldar el bloqueo naval contra Irán, escaló las operaciones atacando sitios de vigilancia, infraestructura logística militar e instalación de almacenamiento subterráneo. Pero el dato forense, que incluso lo expone la BBC, es devastador. Los bombardeos estadounidenses destruyeron por completo una planta desalinizadora de agua y su central eléctrica, dejando de golpe a más de 10.000 civiles, alrededor entre 10.000 y 24.000. En algunos sitios he leído 10.000, en otros he escuchado 24.000. Sin agua potable. En una zona donde la destrucción previa de puentes y carreteras vuelve casi imposible, pues la ayuda humanitaria. El Ministerio de Salud de Irán ya certifica al menos 50 muertes civiles desde el 6 de julio por estos ataques masivos. Civiles, amigos. No eran objetivos militares. Una desalinizadora no es un objetivo militar. Es un objetivo puramente civil. Sin embargo, asumiendo una posición de disuasión activa, la respuesta balística de Irán ha sido multifacética y fulminante, impactando los centros neurálgicos del agresor en toda la región. Las fuerzas persas ejecutan ataques coordinados, destruyendo aeronaves en la base militar de Al-Azraq en Jordania, golpeando la base aérea de Ali al-Salem en Kuwait y desmantelando por completo el centro de datos de inteligencia Batelco en Bahrein. Pero miren este vector estratégico, amigos de ¿Qué hablan Geo? Por primera vez en 4 meses, Irán ha roto la tregua tácita con la monarquía saudí
y atacó con misiles la base aérea del Príncipe Sultán, donde se concentran tropas estadounidenses. Esto es una represalia matemática directa tras el bombardeo saudí contra el aeropuerto internacional de Sanaa, controlado por los aliados hutíes de Irán, el pasado 13 de julio, ¿verdad? Aunque Amnistía Internacional intenta equilibrar la balanza señalando que los ataques de drones iraníes en Bahrein y Arabia Saudita cobraron la vida de 4 civiles y podría constituir crímenes de guerra. Bueno. Amnistía Internacional, ustedes ya saben de dónde vienen estas organizaciones, ¿no? ¿Quién las crea, quién las patroniza y quién las dirige, ¿no? Bueno, allá ustedes si quieren que- ganarse el afecto de esta ONG o organización, que para mí es un insulto para la inteligencia. Pero bueno, el propio organismo admite el apagón impuesto informativo por los gobiernos del Consejo de Cooperación del Golfo, según ellos, para ocultar la magnitud del daño material de sus bases. El mito de la invulnerabilidad de la CCG ha quedado deshecho en el arenero, amigos. Y es que no se queda ahí. Hay bajas en Jordania y nos topamos otra vez con el callejón sin salida del CENTCOM. Y aquí, amigos, viene el cable de última hora para que el Pentágono que ya no pudo ocultar y que The American Conservative confirma como un hecho consumado. El fuego cambió en el frente de Jordania. El Comando Central de Estados Unidos ha tenido que reconocer la muerte en combate de 2 soldados. Yo no creo que hayan sido solamente 2, pero bueno, por lo menos ya reconocen 2 soldados estadounidenses y la desaparición de un tercero, tras un ataque masivo de Irán con drones y misiles balísticos contra la base aérea de Muwafaq Salti. Pasemos el bisturí clínico a los datos oficiales del CENTCOM. El ataque se ejecutó el viernes 17 de julio, dejando además 4 soldados heridos que requirieron evacuación hospitalaria urgente. Estas son las primeras muertes de militares estadounidenses en combate directo con la República Islámica desde el pasado 12 de marzo, cuando un avión cisterna KC-135 se estrelló apoyando las operaciones y costó la vida de 6 tripulantes. Esto destruye por completo la narrativa de que la Casa Blanca, pues de que se trataba de una operación de contención controlada o una guerra relámpago de baja intensidad. Las tropas estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahrein están operando en un entorno de vulnerabilidad absoluta frente a la saturación balística persa. Cuando pones botas e infraestructura en el rango de tiro de una potencia de misiles hiperadaptable como la iraní, pues que ya no tiene nada que perder tras la ruptura del memorándum de entendimiento, las consecuencias materiales, amigos, son inevitables. Trump quería mostrar fuerza frente a su electorado de cara a las elecciones de mitad de mandato, pero hoy el Pentágono les entrega ataúdes cubiertos con la bandera en el frente de Jordania. El callejón sin salida del imperio es hoy más profundo, amigos, más oscuro y mucho más real. Los leo en comentarios. Y dicho esto, pasemos al sonambulismo japonés y la fantasía de la guerra en Taiwán. Amigos, encendemos las alertas en el Pacífico porque bajo la sombra de Oriente Medio se está gestando un conflicto latente que la prensa corporativa no nos va a contar. Hoy, 18 de julio de 2026, el histórico diario japonés Asahi Shimbun acaba de desclasificar un análisis quirúrgico basado en la obra del investigador Mashiro Yamakasi, donde se exponen cómo la élite política de Tokio está arrastrando al país del sol naciente por el mismo camino militarista y ciego de la década de 1930. Hmm. Así pues, pasemos el instrumental sobre los datos institucionales. La primera ministra ultranacionalista Sanae Takaichi prácticamente ha comprometido la participación de las fuerzas de autodefensa en una eventual guerra por Taiwán.
en sus discursos ante la dieta. Takaichi ha modificado de forma unilateral la doctrina de su predecesor Shinzo Abe. Mientras Abe condicionaba cualquier respuesta a un ataque directo previo a las fuerzas estadounidenses, Takaichi ha omitido esa cláusula. Para ella, si Pekín mueve un solo buque sobre Formosa, Japón declarará unilateralmente una amenaza existencial y mandará a sus tropas al combate. Lo inverosímil, amigos, y el dato forense que les causa cortocircuito es que ni el Pentágono ni la Casa Blanca han firmado jamás una alianza militar con Taiwán. Mantienen una postura estratégica ambigua. ¿Mm? El propio Donald Trump tuvo que llamar en secreto a Takaichi para exigirle que moderara su retórica y dejara de provocar de forma amateur a Pekín. Pero el material del análisis de Asahi Shimbun no se queda en los despachos, destruye el relato analizando la economía de a pie. El 48% de la población japonesa, adoctrinada por la propaganda, apoya esta supuesta legítima defensa colectiva. Sin embargo, nadie les ha explicado la física del día después del inicio de las hostilidades. Japón es una isla que depende de forma absoluta de la importación de energía, alimentos y materias primas. Si mañana vuelan los primeros misiles, los estantes de los supermercados y tiendas de conveniencia se vaciarían en un abrir y cerrar de ojos. El arroz, el petróleo, el gas y los artículos de primera necesidad desaparecerán. Y sus precios, se irán skyrocket, se dispararán. El segundo vector del colapso material es demográfico. La actividad económica japonesa se paralizará de golpe cuando la masa de trabajadores extranjeros huya del país ante el sonido de las alarmas, generando una escasez de mano de obra catastrófica en la agricultura, la pesca y las fábricas. Las grandes corporaciones tendrán que cerrar por la interrupción total de las cadenas de suministro provenientes de China y Taiwán. Además, la geografía no perdona. Al utilizar aeropuertos e infraestructura civil de forma conjunta con las fuerzas de autodefensa, las ciudades japonesas se convertirán instantáneamente en objetivos legítimos para los misiles balísticos y enjambres de drones de Pekín, replicando el escenario de desgaste de Ucrania. Tokio está jugando a la guerra de pasarela basándose en una ilusión de superioridad tecnológica. Pero la cruda realidad del terreno demuestran que están marchando directamente hacia el suicidio económico y social. Una frivolidad militarista que aquí en De qué hablan Geo, pues les dejamos ahí al descubierto, amigos, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y los leemos en el chat. En consecuencia de esto, tenemos el diagnóstico de Jim Rogers y el colapso inminente del yen. Amigos, si el desastre militar que les acabo de describir en el Pacífico ya les parece grave, esperen un momento y pasemos el bisturí en las tripas financieras de Tokio. Hoy, 18 de julio del año en curso, el portal financiero de Gold Online acaba de publicar un informe devastador citando al inversor de renombre mundial Jim Rogers. La sentencia de Rogers es una bofetada de realidad material para la propaganda oficial. Celebrar la devaluación del yen y los récords artificiales de la bolsa Nikkei no es un triunfo, es una insensatez absoluta que marca el fin de la economía japonesa. ¿Ok? Miren los datos matemáticos fríos en nuestra pizarra de operaciones a este mes de junio de 2026. Julio 2026. El yen ya se ha hundido hasta los 160 yenes por dólar. Los exportadores corporativos y los dueños de acciones como Toyota celebran en pasarelas de Wall Street porque sus ganancias nominales suben. Pero en el arenero, en la vida real del ciudadano común, el veredicto es trágico. Los salarios reales caen y la inflación devora el poder adquisitivo. Roger demuestra la falacia de que esto solo afecta a los que viajan al extranjero.
En una economía isleña globalizada, un yen destruido significa que el costo de la comida, la energía y la ropa importada se dispara inexorablemente para la clase media y los más desfavorecidos. ¿Cuál es la causa científica de este colapso? El fracaso histórico del Abenomics, instaurada en 2012. Durante más de una década, el Banco de Japón, bajo la nefasta dirección de Haruhiko Kuruda, se dedicó a imprimir dinero fácil sin censar, sin parar, fijando tasas de interés negativas y comprando bonos del Estado sin límite para forzar una inflación artificial. Rogers es tajante. En toda la historia de la humanidad, jamás un país ha salido de una crisis simplemente imprimiendo billetes y acumulando deuda. Mm, ¿Se dan cuenta, amigos? Este también es el futuro de Estados Unidos. El resultado de esta distorsión masiva donde el dinero fácil inunda la bolsa y el sector inmobiliario, mientras la economía real se encamina a una estanflación de proporciones históricas. Los inversores globales ya están oliendo la sangre en el agua y se están deshaciendo en masa de la divisa nipona. Rogers equipara la situación crítica actual de Japón con la brutal crisis financiera que sufrió Gran Bretaña en 1976. Tokio no solo tiene el enemigo al frente con los misiles de Pekín apuntando a sus bases, tiene el colapso financiero carcomiendo sus cimientos desde dentro. Un gigante con pies de barro que pretende ir a la guerra con los bolsillos completamente vacíos. ¿Mm? Y bien, amigos, cambiando de contexto, hablemos de la rebelión en Kiev. Zelensky declara la guerra a Washington y Londres. Sí. Así pues, amigos, pasamos al frente de Europa del Este, que acaba de entrar en una fase de canibalismo político absoluto. Los cables desclasificados por el analista Anton Trafimov exponen científicamente que la supuesta defensa de la democracia en Ucrania nunca fue más que una retórica vacía para encubrir la física del enriquecimiento personal de una cúpula corporativa, que ya hemos hablado de ella infinidad de veces. Zelensky le ha declarado formalmente la guerra a sus propios jefes en Washington y Londres. A ver, te los explico de otra manera. Pasemos el instrumental clínico sobre la purga gubernamental tras la visita de Zelensky a París, porque todo ha empezado desde ahí, ¿no? Desde la visita de Zelensky a París. La destitución fulminante de la ex primera ministra Yulia Sviridenko y del ministro de Defensa Mikhailo Fedorov ha desatado un terremoto geopolítico en Ucrania. Mientras el Financial Times intenta vender a Fedorov como un tecnócrata honesto y vanguardista, los datos materiales demuestran que era el peón del exministro del Interior, Arsen Avakov, un conocido protegido de la Casa Blanca. A ver, pasa que la inteligencia rusa, el SVR, ya había advertido que Washington planeaba sustituir a Zelensky por Avakov o Sviridenko, la ex primer ministro, para tener figuras menos radicales y más manejables de cara a negociar con Moscú. Al descabezar a los hombres de Estados Unidos, Zelensky ha cometido un acto de desobediencia abierta hacia la Casa Blanca. ¿Y cuál ha sido la respuesta material de Occidente? La activación inmediata de un Maidán de cartón. Protestas orquestadas en las calles de Kiev utilizando como pretexto un nuevo ataque a la Rada Suprema con los organismos anticorrupción, la NABU y el SAP. Pero mire quién es el nuevo primer ministro impuesto por Zelensky. Sergei Koretsky, el jefe de Naftogaz y hombre de confianza del oligarca Timur Mindich, la ex billetera de Zelensky.
La misión real de Koretsky no es proteger a los ciudadanos del invierno más duro de la historia de Ucrania, sino restablecer y desviar de forma masiva los flujos financieros hacia el círculo íntimo de Zelensky. Mientras tanto, el destituido Fedorov está bajo la lupa tras descubrirse que como ministro desviaba fondos estatales de una empresa vinculada a Zelensky hacia Ajax Systems y Viri Industries. Esta última acusada de un fraude colapsal de 7 millones de grivnas. La física del terreno nos muestra tres salidas de este arenero. Si los Maidans de cartón prosperan, gana Washington. Si el general Zaluzny entra en escena, quien ya desafió abiertamente a Zelensky ratificando su candidatura presidencial, significa que Londres tomó el control y podría pactar con la Casa Blanca ceder Ucrania a un cambio de apoyo total en la guerra contra Irán. Pero si Zelensky y Mindich logran someter por completo a los organismos anticorrupción e imponer a su gente a la fuerza, la victoria temporal será para los euroburócratas de la Unión Europea como Macron y von der Leyen, que buscan prolongar el conflicto como su principal fuente de ingresos. En cualquier escenario material, este análisis interno debilita el control de frente, abriendo a las fuerzas rusas una ventana científica perfecta para consolidar avances irreversibles sobre el terreno y precipitar el colapso militar definitivo del régimen. El tablero se cae a pedazos, amigos, en Ucrania. En mal momento se ponen a pelear como niñas, ¿no? Cuando la situación está tan mal en el frente y ahora les están martillando en Chornomorsk, Odessa y Nikolaev, destruyéndole la logística de entrada. Mal momento para elegir estas trifulcas. Todo porque Zelensky tiene miedo cuando un ucraniano empieza a hacerse famoso, empieza a hacerse querido, querido por la gente, querido por Italia, querido por Alemania, querido por Silicon Valley. Oh, me va a quitar el puesto. No pudo esperarse que al menos la situación se nivelara un poquito en el terreno. Pero bueno, le seguiremos el paso a estos sucesos de telenovela en, en Kiev. Ahora bien, pasemos a este tema de el dinero no tiene olor. La farsa de las licencias militares en Kiev. Y bien, amigos, manteniendo los sensores encendidos porque el nivel de cinismo material de los eurohalcones de Bruselas ha alcanzado proporciones históricas. El analista italiano Fabrizio Poggi, en un demoledor artículo para Le Antidiplomático, acaba de desarmar la verdadera física de las relaciones entre la Unión Europea y el régimen de Kiev. Mientras en las pasarelas corporativas se llenan la boca hablando de democracia y libertad, bajo la mesa, pues, se aplica la máxima del emperador Vespasiano. El dinero no tiene olor. El flujo multimillonario extraído de los impuestos de los ciudadanos europeos no va para la defensa de un pueblo, va directo a financiar los esquemas de corrupción de la oligarquía ucraniana y a comprar lujosas vías en Italia y España y Dubái. Así pues, pasemos el instrumental clínico sobre los contratos firmados en la reciente cumbre de París, bautizada irónicamente por los analistas como la coalición de los inválidos, en el Hotel des Invalides. Ursula von der Leyen viajó a Kiev para firmar un supuesto memorando para crear fábricas seguras de drones. Sin embargo, los propios traficantes de armas ucranianos la contradicen en los hechos. Denis Stichlerman, director ejecutivo de Firepoint, la misma empresa mimada de Zelensky y salpicada por un fraude masivo de 7.000 millones de grivnas, admitió abiertamente que han congelado la construcción de plantas de motores en suelo europeo. ¿Por qué? Porque en Europa el control del gasto es estricto. No pueden robar. A la Junta de Kiev le resulta infinitamente más lucrativo construir en territorio ucraniano.
donde la capacidad total le permite desviar el capital europeo hacia sus redes criminales sin dejar rastro, usando la guerra como perfecta cortina de humo. Pero la farsa tecnológica es aún más escandalosa, amigos. Zelensky pregona que una coalición de 8 países le otorgará licencias para ensamblar misiles interceptores Aster-30, misiles de crucero Scalp y baterías Patriot en suelo ucraniano. El relato es que van a fundar un escudo aéreo llamado Freya. Sin embargo, los datos científicos de los expertos del Pentágono, como el profesor del MIT, Ted Postol, desmitifican por completa la eficacia de estos sistemas. Postol desclasificó que el propio director del programa del ejército estadounidense admitió ante el Congreso, entre risas, que para el Pentágono, una intercepción exitosa de un Patriot significa simplemente que el misil y el objetivo no chocaron por error en el aire. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Su efectividad real histórica apenas roza el 2 o 3%. Y yo hace como 6 meses dije 6%. Perdón por el error. Además, los analistas militares como el coronel retirado Víctor Baranets confirma que este plan Barbarroja II franco-alemán británico es pura propaganda para presionar a Moscú. Poner en marcha la producción bajo licencia de estos misiles tardará entre 18 meses y 2 años, mientras que un sistema integrado como la Iniciativa Europea Escudo del Cielo ESSI demorará de 10 a 15 años en salir del papel. El mando militar ruso no se va a quedar cruzado de brazos esperando que los euroburócratas coordinen sus ganancias. La realidad material del dinero, del terreno, la realidad material del terreno muestra que las fuerzas rusas continúan destruyendo de forma metódica las instalaciones de drones en Kiev, la infraestructura portuaria en Odessa y los complejos de almacenamiento desde Kharkov hasta Dnipropetrovsk. Occidente intenta tender una trampa discursiva ofreciendo falsas cumbres de paz, pero el material ofensivo sigue su curso inexorable en el arenero. ¿Qué opinan, amigos? Y de aquí pasamos al desmantelamiento de NetEase, que se cae el mito de los drones de Kiev. Sí, amigos. En el frente de Europa del Este tenemos un informe fulminante que nos llega directo desde Pekín. El portal analítico NetEase acaba de desclasificar los detalles materiales de los bombardeos ejecutados por las fuerzas rusas la noche del 16 de julio de 2026 contra el corazón del complejo militar industrial de Kiev. Mientras Ursula von der Leyen promete en pasarelas corporativas falsas fábricas seguras, la física de las armas de precisión y los drones de ataque rusos acaban de infligir un daño irreversible y potencial tecnológico ucraniano. Así que vamos a los datos forenses del terreno que la censura occidental intenta tapar, ¿no? Los impactos destruyeron por completa la empresa logística Rapid, el nodo neurálgico donde se ensamblan los drones de ataque de largo y medio alcance. Pero el golpe estratégico más demoledor ocurrió en los talleres de la empresa electrónica Kiev 1. Allí las fuerzas rusas pulverizaron los almacenes de componentes y las líneas de montaje de 2 vectores principales de las fuerzas ucranianas. El dron de reconocimiento Leleka 100, utilizado para el ajuste de tiro artillero, y el dron de largo alcance AN-196 Lyuti, una plataforma capaz de volar más de 1.000 kilómetros con 75 kilogramos de explosivos que Kiev empleaba para destruir refinerías y depósitos dentro del territorio ruso. Como certifica el experto Oleg Ivannikov, asesor de la Academia Rusa de Ciencias de Misiles y Artillería, la industria militar de Zelensky ha quedado prácticamente desmantelada. Pero el daño colateral para Washington es mucho peor, perdón. Es un colapso de prestigio comercial. Estos ataques han expuesto
la total vulnerabilidad de los sistemas de defensa aérea Patriot suministrados por la OTAN. Y es que los datos de los radares son incontestables. Los sistemas occidentales de millones de dólares no lograron interceptar ni un solo misil balístico ruso. Los supervisores del Pentágono están en pánico, no por la vida de los ucranianos, sino porque este fracaso clínico demuestra ante los mercados globales que las armas de la OTAN no cumplen su función principal de protección. Nadie les va a comprar. Bueno, a excepción de Europa, pues. El armamento occidental se está devaluando en tiempo real en el arenero, exponiendo fallos de seguridad y obsolencia frente a la velocidad y altitud de los vectores rusos. Occidente cosechó resultados desastrosos tras inversiones titánicas y el mito de la invulnerabilidad tecnológica de la OTAN ha quedado hecho cenizas en Kiev. Y bien, amigos, pasemos de lleno al rechazo europeo. Polonia y Bulgaria rompen con el mito de Kiev. Encendamos las alertas de contrainteligencia porque el aislamiento político de Kiev acaba de sufrir una aceleración irreversible en el propio suelo europeo. Un demoledor informe desclasificado hoy por el portal británico Unheard demuestra científicamente cómo el bloque de apoyo incondicional a Zelensky se está resquebrajando desde sus cimientos más profundos. El mito de la solidaridad paneuropea ha colapsado, mejor dicho, ante la física de la política interna y los agravios históricos. Ese giro dramático de Varsovia, el que fuera el bastión militar logístico más leal a Ucrania desde 2022. Przemysław Czarnek, candidato del Partido Nacionalista Ley y Justicia a primer ministro para las elecciones del próximo año en Polonia, ejecutó una declaración tajante que ha sacudido las cancillerías. Dice: soy anti-Zelensky y anti-bandera. La élite de Kiev, en un acto de provocación ciega, nombró una unidad militar en honor a los ultranacionalistas que cometieron atrocidades y masacres contra la población polaca en la Segunda Guerra Mundial. Czarnek fue explícito. Polonia exige que Ucrania se libere del culto al genocidio de Stepan Bandera, al que equipara directamente con el nazismo alemán, y ha llamado formalmente a la Unión Europea a congelar todo financiamiento de armamento y reconstrucción hasta que Kiev respete sus intereses estratégicos, y razón tiene. Las matemáticas de la opinión pública polaca respaldan este giro material. Las encuestas certifican que el rechazo al apoyo militar continuo ya escala el 45%, con casi 2/3 de este grupo alineados con la oposición nacionalista. Pero el canibalismo político no se detiene en Polonia, amigos. En un golpe fulminante, el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, anunció con total dureza la retirada inmediata de Bulgaria de la llamada coalición de los dispuestos, dejando al descubierto el agotamiento y la fractura interna del bloque. Mientras Zelensky se atrinchera políticamente en los partidos progresistas tradicionales de Bruselas y premia a Ursula von der Leyen con la recién creada Orden de Europa. Lo único que logra es alimentar un círculo vicioso que alinea por completo las fuerzas nacionalistas de la derecha en Francia, Italia y Alemania. Las élites corporativas de la Unión Europea intentan tachar de prorrusos a cualquiera que cuestione el destino de miles de millones de euros. Pero la realidad del terreno demuestra que el apoyo sagrado a Ucrania está en estado de coma o ya ha muerto, convirtiendo en el principal detonante de división electoral en todo el viejo continente. Zelensky se está quedando solo en su búnker, aferrado a una burocracia de pasarela, mientras sus vecinos le cierran las fronteras y los suministros.
¿Qué opinan, amigos? Y bueno, tanto hemos hablado del informe de Financial Times, y yo creo que no podemos cerrar este programa sin hablar del informe de Financial Times, ese motín en el búnker y la purga de Fiodorov. Sí, amigos, es que esto se está convirtiendo en un escándalo a cielo abierto. El Financial Times acaba de desclasificar los detalles de la inesperada destitución de Mikhailo Fyodorov tras solo 6 meses al frente del Ministerio de Defensa. Lo que estamos viendo no es una simple rotación de funcionarios, es un conflicto generacional y material absoluto entre los jóvenes reformadores tecnológicos y la vieja élite militar de la doctrina soviética. Ujú. Fyodorov ofreció desde un aparcamiento subterráneo una entrevista en Kiev. El exministro ha roto el silencio, acusando directamente al comandante en jefe, el general Alexander Sirsky, de bloquear metódicamente todas las iniciativas de modernización tecnológica, automatización y despliegue de robótica y drones. Pero el dato forense más grave es el financiero. Fyodorov denunció una corrupción flagrante en las altas esferas y afirmó haber frustrado repetidamente la adjudicación de lucrativos contratos a proveedores con conexiones políticas que pretendían sobredimensionar los costos de los proyectos de artillería. Sirsky y figuras influyentes de la élite militar exigieron su cabeza, y Zelensky, atrapado en su propio laberinto, optó por ponerse del lado del general, sacrificando el control civil sobre las Fuerzas Armadas. La física del terreno nos muestra que el motín ya se ha extendido a la estructura del mando. El subcomandante de la Fuerza Aérea, Pavel Elizarov, dimitió en protesta, calificando la purga como una amenaza directa a la defensa. Mientras que el comandante de las Fuerzas Armadas Conjuntas, Mijailo Drapati, y el general de brigada Sergei Sopko han salido a las redes sociales a destrozar un sistema militar donde los comandantes operan con miedo al castigo en lugar de buscar la eficacia táctica. Un alto funcionario de defensa confiesa al Financial Times la cruda realidad. Sirsky no tiene ni idea de cómo piensa ganar exactamente. Su teoría se reduce a resistir el mayor tiempo posible y movilizar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Mm? Eso no es estrategia, eso no es táctica. Para intentar contener el caos gubernamental y las protestas callejeras, Zelensky ha nombrado interinamente a Yevhen Harmara, el ex jefe del Servicio de Seguridad. Pero las propias fuentes del Pentágono y el Ministerio de Defensa ya predicen que Harmara no seguirá dócilmente las órdenes del general, por lo que un nuevo choque de trenes en la cúpula es matemáticamente inevitable. La farsa se desmorona, amigos, desde dentro. Mientras los soldados en el frente padecen la falta de estrategia, arriba se devoran por el control de los contratos de armas. La realidad material, una vez más, sepulta el relato corporativo. Y bien, amigos, ahí lo tienen. Los datos forenses puestos sobre la mesa de operaciones que no mienten. Mientras las pasarelas de la prensa internacional intentan sostener con alfileres narrativas vencidas. La física de los hechos económicos, militares y sociales demuestra que el diseño geopolítico unipolar ha entrado en una fase de liquidación por quiebra. Desde el colapso del yen en Tokio hasta el sálvese quien pueda en los estacionamientos subterráneos de Kiev, el realismo clínico nos obliga a mirar el terreno tal y como es, no como nos lo quieren vender. Y es que el guión de hoy me ha costado demasiado desarrollarlo porque me entretuve con una infinidad de artículos occidentales y lo que me sorprendió es que todos repetían lo mismo como loritos.
Y dije, ¿de dónde sacan tantas tonteras? ¿De dónde sacan estas noticias de que Ucrania está matando 30,000 soldados rusos al mes? Y bueno, ha sido Zelensky. Zelensky salió a decir esta pavada en algún lado, en algún lugar, de su oficina, en el corredor, qué sé yo dónde, y la media occidental, ¡pa!, lo ha capturado y lo está distribuyendo por todos lados. Dicen que Ucrania está matando 30,000 o 33,000 soldados rusos y que los rusos solamente logran reclutar 21,000. ¿Saben qué es lo peor? Que la gente se lo cree. Y ahora yo entiendo por qué caen en esto. Y es que, amigos, sin mentirles, leí más de 15 artículos. Diferentes países, ¿eh? Diferentes países. Básicamente decían lo mismo con diferente narrativa, ¿ok? Con diferente palabreo. Pero el contexto, el mismo. El contexto copiado de las palabras de Zelensky. Eso es lo que tenemos en nuestros medios informativos. A nivel mundial. Ya no digamos en Latinoamérica. Es mucho peor todavía. ¡Madre mía! Eso se me hace más fácil leerlo, ¿no? Repiten como loritos lo que Zelensky dice, lo que viene de Bankova, lo que dice Kuleva, lo que dice Ucrania. Copy and paste. ¡Boom! Esto es lo que realmente sucede. Y como los medios alternativos o los medios del otro lado han sido completamente cancelados, pues esa es la retórica que en esta parte del mundo, y imagino que en Europa Occidental también, conocen. Desde hace 4 meses han empezado con la historieta de que Ucrania va ganando. Para mí esto es un imposible, porque casi no leo estos artículos, casi me mantengo alejado de estos y tengo mi línea de artículos que normalmente sigo. Ya. Pero ayer dije yo, agreguémosle un poquito de pimienta, de sal, qué sé yo, de limón al guión y acerquémonos a la media occidental. Qué desastre. Qué desastre y qué vergüenza, ¿eh? Estos periodistas dormirán tranquilos, digo yo. Qué mal. Pues bien, amigos, como siempre, la última palabra la tienen ustedes. ¿Creen que el Pentágono podrá contener la hemorragia de bajas en el frente jordano? ¿O estamos a las puertas de una confrontación abierta regional? ¿Logrará Zelensky sobrevivir políticamente a la rebelión de sus propios generales? Los leo detalladamente abajo en el arenero de los comentarios. No olviden suscribirse, activar los sensores de notificación y compartir esta dosis de material de realidad. Nos vemos en el próximo informe. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guapé. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.